Cuento número 6 del libro Cuentos para dormir para adultos con insomnio. Justamente este cuento del capítulo 6 se titula Insomnia, recuerdos del futuro. Y vamos con él. Nunca he dormido bien. A veces creo que el insomnio no es una enfermedad, sino un animal escurridizo que se esconde bajo mi cama y me lame los párpados cada madrugada para mantenerlos abiertos. Cuando la casa se queda quieta, cuando hasta las tuberías parecen contener la respiración, ese animal despierta dentro de mí. Su hambre es mi vigilia. Mi habitación parece la misma que ven todos durante el día, pero en la madrugada todo cambia. Las sombras se alargan como si buscaran tocarme y el armario, oscuro lleno de ropa vieja, respira despacio, hinchándose como un pecho. Podría jurar que a veces escucha lo que pienso. La noche entera adquiere una consistencia espesa, color azul metálico. A veces lo puedo oír chocar contra mis oídos, como si la oscuridad fuera un líquido denso moviéndose alrededor de mí. No sé en qué momento comenzaron los recuerdos de cosas que aún no ocurren. Son como pequeños fragmentos que me llegan cuando el reloj marca las 3:18 de la mañana. La hora en que el silencio se vuelve más profundo, como si la casa fuera un pozo interminable. Primero sentí que solo eran sueños lúcidos, demasiado nítidos. Luego entendí que eran algo más, algo a lo que no sabría ponerle nombre. La primera vez me vi a mí misma sentada en una mesa que no conozco, con una ventana enorme detrás. Tenía el cabello más largo y hablaba con una voz que todavía no es mía. Decía cosas que no entiendo, frases que suenan a recuerdos recién nacidos. En esa visión, mis manos estaban manchadas de tinta, como si hubiera estado escribiendo por horas. Cuando desperté, si es que lo que hago en la madrugada puede llamarse despertar, sentí el olor a papel quemado, aunque en mi habitación no había nada encendido. Me quedé sentada en la cama escuchando cómo los muebles murmuraban secretos que no puedo descifrar. La noche les da voz a las cosas. La puerta cruje como si se quejara, las cortinas suspiran y hasta mi almohada parece esperar una respuesta que nunca le doy. A veces bajo el pasillo para que el silencio no me aplaste. Mis pasos suenan como si caminara sobre cristales rotos, aunque el suelo esté limpio. La casa cambia de forma o quizás soy yo quien cambia de ojos. El reloj del pasillo late como un corazón enfermo, demasiado lento para ser real. Lo observo y siento que cada tic-tac abre energéticamente ventanas a algo que todavía no sucede. Una vez encontré a mi madre despierta, sentada en el sofá con un vaso de agua que no bebía. Me miró con ojos cansados y dijo: «Otra vez ido a dormir, ¿verdad?» «No puedo», respondí. Me acordé de algo que todavía no pasó. Ella frunció el ceño, como si mis palabras fueran una sombra que no lograba reconocer. «No digas tonterías, mi amor, solo estás muy cansada». Yo asentí, pero por dentro sabía que no estaba cansada. Estaba despierta, demasiado despierta, más de lo que quisiera. Y el futuro, al igual que el insomnio, como un animal hambriento, empezaba a acercarse. Las visiones comenzaron a hacerse más largas, más nítidas. Ya eran simples destellos, sino escenas enteras que me atrapaban como una película. No sabía si eran sueños o si yo misma estaba cruzando un umbral secreto. A veces, mientras parpadeaba, el mundo cambiaba por un segundo. El pasillo se volvía más estrecho, las paredes más amarillas, y podía sentir la presencia de personas que aún no existen en mi vida. Una madrugada la visión me arrastró con tanta fuerza que casi olvidé respirar. Estaba en mi habitación, pero era distinta. Las paredes tenían grietas que nunca habían estado allí y la luz entraba desde un ventanal que no existe en mi casa. Un viento helado me roció el rostro. En esa visión escuché mi propio nombre, pero dicho por una voz mayor, más profunda, que era la mía y no era la mía. «No tengas miedo», me dijo esa voz. «Ya has visto esto antes». Miré mis manos. No eran pequeñas como ahora, eran largas, con nudillos marcados como si hubieran sostenido demasiadas cosas pesadas. Sentí un escalofrío, como si me hubiera encontrado con un fantasma que llevaba mi cara. Intenté hablar, pero la habitación empezó a deshacerse en fragmentos brillantes, como si fuera hecha de vidrio, haciéndose polvo bajo un rayo de sol intenso. Cuando volví en mí, estaba en mi cama, con la garganta seca y el corazón latiendo tan rápido que parecía quererse salir. Toqué mi rostro para asegurarme de que aún era yo, la de ahora, la niña. Pero dentro de mí quedaba el eco de esa otra versión, más vieja, más cansada, más cercana al futuro que me persigue y del cual ni siquiera quiero preocuparme aún. Esa mañana intenté contárselo a mi madre mientras ella preparaba el desayuno. El olor a café era tan intenso que me recordó una de mis visiones, donde ese aroma tenía la luz de un color cobrizo. «Mamá», dije cautelosa, «creo que hay alguien más en mis sueños, una persona que soy yo, pero no soy yo». Ella dejó la taza sobre la mesa con un golpe suave, casi triste. «Estás teniendo demasiadas pesadillas», respondió seria. «Tienes que dormir más». «No son pesadillas». Ella suspiró, un suspiro largo como si viniera desde un lugar profundo de su pecho que no suele abrir.
A veces la mente de los niños inventa cosas cuando están ansiosas, me dijo sin mirarme. No las invento, susurré, las recuerdo. Mi madre se quedó quieta, tan quieta que por un instante pensé que el tiempo había dejado de moverse. La luz de la ventana se pegó a su rostro como una sábana blanca. Me pregunté si acaso ella también guardaba secretos del futuro que no sabía poner en palabras, pero no dijo nada más. Se limitó a darme un beso en la frente, tan rápido que su roce ni siquiera me alcanzó a calentar la piel. Esa misma noche las visiones volvieron, más fuertes. Vi a una mujer llorando en una cocina que no conozco. Vi un reloj roto caer desde una mesa. Vi una calle oscura iluminada por faroles que chispeaban como si tuvieran miedo de apagarse. Y entre todo eso escuché mi propia risa. Una risa que me heló la sangre, porque no era risa de una niña. Era la risa de alguien que ha visto demasiado. No pude volver a dormir, me quedé mirando el techo donde las sombras se movían como si supieran algo que yo aún no entiendo. La madrugada siguiente no comenzó con una visión, comenzó con un sonido, un crujido profundo, como si la casa se hubiera despertado antes que yo. Abrí los ojos y supe, sin saber cómo, que algo estaba a punto de romperse. La oscuridad tenía un peso distinto, más denso, como si me estuviera mirando. Me incorporé en la cama, las sombras de mi habitación temblaban como respiraciones contenidas. El armario parecía inclinarse hacia adelante, atento, y la ventana vibraba lentamente, aunque no había viento. Sentí que el tiempo se estaba estirando como una cuerda vieja que iba a desgarrarse. Entonces llegó la visión. Esta vez no hubo transición, no hubo sueño previo. Parpadeé y de pronto estaba parada en el pasillo de mi casa, pero no de mi casa de ahora. Las paredes estaban manchadas, como si el humo hubiera lamido la pintura. Olía a metal y a humedad, un olor penetrante que se me clavó en la garganta. Mis pies descalzos tocaban un frío piso que no existía en mi presente. Vi una figura al fondo del pasillo, una mujer. Su silueta temblaba. Avancé, aunque cada paso hacía que mi corazón bombeara más fuerte, como si quisiera escaparse del pecho. Cuando estuve lo suficientemente cerca, ella levantó el rostro y supe quién era. Era mi madre. Pero no mi madre de ahora. Tenía el cabello más largo, lleno de nudos. La piel bajo sus ojos estaba tan hundida que parecía no haber dormido en años. Y estaba llorando, no un llanto suave, sino uno desesperado, silencioso, como si ya se hubiera quedado sin voz. «Mamá», dije, pero mi voz sonó apagada, como si viniera de muy lejos. Ella me miró con un terror que nunca había visto en su rostro, retrocedió un paso y como si yo fuera algo imposible. «Tú», susurró, «no puede ser, ¿eres tan pequeña?» Quise acercarme más, pero entonces todo se quebró, un sonido violento estalló en la visión, un vidrio rompiéndose, un objeto cayendo. Mi madre gritó, un grito raspado, lastimado. Giré hacia la fuente del ruido. En la visión vi un reloj, justo el reloj del pasillo, cayendo al suelo, pero no cayó como cae un reloj normal, cayó lento, demasiado lento, suspendido en el aire como si el tiempo durara antes de dejarlo caer. Cuando finalmente tocó el piso se partió en un estallido de luz blanca, y entonces lo sentí. Algo cruzó la casa, una presencia helada me tocó la nuca. No era humana, no era mía. Era como si el futuro se hubiera acercado demasiado, como si hubiera decidido que ya era hora de revelarse. La visión se disolvió. Me encontré de rodillas en mi habitación, jadeando, con las manos temblando. Tenía la sensación de que había dejado una parte de mí allá, con esa madre futura que conocía un dolor que yo aún no podía entender. En la oscuridad escuché mi voz, pero mayor, más rota. No puedes evitarlo. Me tapé los oídos, pero la voz seguía dentro de mí, aferrada. Lo verás todo. Lloré en silencio porque entendí que ya no había marcha atrás. Lo que estaba viniendo era más grande que mis noches en vela, más grande que mis visiones. Y había comenzado. Esa noche supuse que ya no estaba despierta por insomnio. Estaba despierta por algo que quería que lo viera. El futuro, como un animal enorme y lleno de ojos, se había sentado a los pies de mi cama. No lo veía, pero sentía su respiración fría en mi nuca, marcando el ritmo de mis pensamientos. A las 3:18 a.m., la hora en la que todo se abre, la luz del pasillo se encendió sola. No me asusté, o tal vez sí, pero el miedo se había vuelto un compañero tan antiguo que ya no sabía distinguirlo del resto de mis emociones. Me bajé de la cama y caminé hacia la puerta. Cada paso parecía empujarme contra una corriente invisible, como si el tiempo estuviera soplando en mi contra. El pasillo estaba distinto, no como en las visiones, pero casi. La pintura parecía más apagada, los marcos de las fotos más torcidos. Sentí que estaba viendo el presente doblarse, acomodarse, prepararse para hacer lo que ya había visto. A mitad del pasillo, el reloj colgado en la pared emitió un chasquido seco, el mismo chasquido de la visión. Me detuve, el aire se sentía helado alrededor de mi cuerpo, el tiempo tembló, apenas como si durara. Y entonces el reloj comenzó a desprenderse lentamente. No cayó de golpe, no cayó como lo caerían los objetos, cayó como caen las predicciones, despacio e inevitable.
Extendí la mano. No sé por qué lo hice. Quizá quería detener el tiempo, el futuro. Quizá solo quería tocarlo. Mis dedos rozaron la madera justo antes de que el reloj golpeara el suelo y se partiera exactamente como lo había visto. Un destello blanco, un sonido hueco, una grieta perfecta abriéndose en su fase. Mi madre apareció en ese instante como si hubiera sido arrancada de la visión y colocada en el presente. Tenía el rostro pálido y los ojos muy abiertos. ¿Qué haces levantada?, preguntó con la voz trémula. Se va a romper todo, susurré. Ella me miró sin entender, pero sus ojos tenían el mismo brillo que vi en la mujer del futuro. Cansancio, miedo, algo escondido. Ven conmigo, me dijo. Es solo un reloj, mi amor. Pero no era solo un reloj, era una puerta, una señal, un recordatorio. Mientras ella me llevaba de regreso a mi habitación, la casa parecía cambiar con cada paso. Las sombras se movían como si estuvieran decidiendo dónde colocarse, los objetos se movían suavemente como respirando. El futuro estaba tan cerca que casi podía tocarlo. Cuando me acosté, mi madre se sentó junto a mí y me pasó la mano por el cabello. Ese gesto debería haberme tranquilizado, pero no lo hizo, porque su mano temblaba y porque su rostro tenía la expresión exacta de la visión, una mujer que ya había llorado demasiado. Cerré los ojos, no para dormir, sino para escuchar mejor, y entonces la oí otra vez, mi voz futura. No puedes evitarlo. Respiré hondo, no quería evitarlo, ya no. Había vivido toda mi vida despierta, tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de abrir los ojos por completo. Cuando los volví a abrir, la habitación estaba llena de un resplandor azul, suave pero implacable, un resplandor que no veía de ninguna lámpara. El futuro estaba aquí, y lo reconocí tal como se reconoce un recuerdo.